Dios le bendiga. Vamos a predicar la palabra del Señor que se va a encontrar en el libro de Éxodo. Vamos a pasar rápidamente a leer la Escritura. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Leamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así: acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, me dirijo delante, Señor, de tu presencia, Padre, en esta hora, Señor, para que usted, Señor, sea tomando dominio de mi vida, Señor, Padre celestial, de nuestros corazones, Señor, ante tu palabra, Señor. Padre, Señor, que usted, Señor, sea, Padre, poniendo las palabras precisas, Señor, que necesitamos cada uno de nosotros, Señor, en este camino, Señor, en esta carrera, Padre celestial, Señor. Necesitamos, Señor, tu dirección, tu consejo, Señor, tu instrucción, Padre, las fuerzas espirituales que emanan de tu palabra, Señor, Padre celestial, Señor, porque, Padre, el pecado, Señor, adormece, Señor, porque el pecado, Señor, Padre celestial, hace que, Señor, corramos, Señor, y no ligeros, Señor, sino con peso, Señor, y también nos asedia, Señor, por todas partes, Señor. Por eso pedimos, Señor, tu socorro, tu auxilio, Señor, en tu palabra, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, Señor, encomiendo, Señor, mi vida, mi corazón, Padre amado, mi mente, Señor. Sea usted cercándome, Padre celestial. Sea usted, Señor, llenando, Señor, mi copa en esta hora, Señor, de tu agua viva, Señor, de tu ley, de tu palabra, Señor, y que corra, Padre celestial, para que, Señor, seamos como ese árbol, Señor, plantado junto a las corrientes, Señor. Que, Señor, da su fruto en su tiempo, Señor, y su hoja no cae, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Acabo de leer la versión NTV, que está un poco más, mejor explicada, con el lenguaje más actual. Hay una pregunta, mientras cantábamos alabanza, el Señor me hacía preguntas y creo que quiere que se las pregunte a ustedes. Y la pregunta es: ¿el Señor Jesucristo guardó el 4º mandamiento? Esa es la pregunta. ¿El Señor Jesucristo guardó el 4º mandamiento? Porque si decimos que sí, tenemos a los judíos que nos dicen que no. Y ese es uno de los grandes tropiezos de ellos para creer en Jesús. Porque dicen que no guardó el día sábado, entonces no puede ser el Cristo, el Mesías. Pero si decimos que no guardó el 4º mandamiento, estamos diciendo de que él pecó porque está en la ley moral. Entonces ahí encontramos un dilema: si el 4º mandamiento es ceremonial o es moral, o tiene algo de ambas. Entonces vemos lo que hizo el Señor en este día. Vimos su comportamiento, porque sabemos que Él vino de Dios. Jesús vino de Dios, Él lo dijo. Él es la palabra del Señor. Entonces,
Él, al venir de Dios, todo lo que Él hacía era sin pecado. Todo lo que Él hizo fue sin mancha. Él es el Cordero Inmaculado. Entonces, si decimos que Dios es santo, que Jesús es santo, su comportamiento es el correcto para con esta palabra. Y Él, en el día de reposo, no se quedaba en su casa, ¿cierto? Salía. Y como dijo Él una vez, yo y mi padre trabajamos hasta el día de hoy. Mi padre trabaja. Y Él hacía el bien en este día. Pero no se quedaba como los judíos solamente en el área ceremonial, en el área de guardar, de descansar, de meditar en la creación del mundo, que era el propósito de este mandamiento. Decirnos que Él es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y involucraba la meditación en este día y nuestra devoción hacia Dios. Pero ¿cuál es la obligación de nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, en guardar el día de reposo, el Shabbat? Debo confesar que este es de los mandamientos que he estudiado el más difícil de predicar, en el que más habían prejuicios, duda, harta ignorancia de mi parte en cuanto a esta palabra, pero Dios es luz, el Señor es luz. Y al leer este cuarto mandamiento, vemos singularidades en él. Por ejemplo, una de las singularidades es que este es el único mandamiento que habla de una parte positiva y negativa, porque la mayoría dice no harás esto, no harás esta cosa, no harás. Pero este habla de hacer, habla de acordarnos del día de reposo y de no hacer trabajo alguno en ese día. Entonces, vemos que este mandamiento conlleva y trae varios distintivos, porque contiene elementos, como mencionaba, ceremoniales y elementos morales. Establece un elemento clave en el calendario religioso. Cada 7 días debe ser santificado, pero también tiene un contenido moral, porque insta al pueblo a imitar a Dios. A como Él reposó, dice, cesó de sus obras, también insta al pueblo a imitarlo, a confiar en Él, y toma un día de descanso, cierto, el Señor, después de haber completado la creación. Y insta a nosotros a usar nuestro tiempo que Él nos da con un propósito santo. Este mandamiento tiene estos dos sentidos, ceremonial y moral. El sentido moral, si no lo entendió, es entregarle el tiempo a Él. Este mandamiento habla del tiempo de nosotros como hijos de Dios. Y habla de las obras que hacemos con nuestro tiempo. Porque dice la palabra que somos hechura suya, creados para buenas obras. No somos salvos, ¿cierto?, como siempre repetimos, por obras, pero sí para buenas obras. Este mandamiento fue motivo de controversia durante el ministerio de Jesús y continuó siéndolo a lo largo de la historia de la iglesia. Vemos, cierto, que también hay denominaciones que se apartan en su interpretación acerca de este día. Vemos, cierto, religiones que guardan este día de forma ceremonial. Y Jesús no se ciñó a las prácticas ceremoniales del judaísmo del siglo I. Él pareciera que se rebeló contra la forma en que guardaban este mandamiento el pueblo de Israel. ¿Cierto? Esto lo podemos encontrar en Mateo 12, del día al 13, donde habla de que el Señor tenía discusiones y oposición. Y Él defendió también a sus discípulos cuando estos violaron el Shabbat según los judíos, cuando, ¿cierto?, comían en el camino en día sábado. Aun cuando las leyes del Antiguo Testamento estipulaban que la persona que trabajaba en el día santo debía morir.
En este mismo sentido, el apóstol Pablo desalentó la observancia de las costumbres judías asociadas al calendario. Leemos Colosenses 2, del 14 al 17. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue. Por tanto, dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos enseña de que el día de reposo era una sombra de lo que ha de venir. Sabemos que eran 6 días que había que descansar. Y el séptimo día, el día sábado, era el reposo. Vemos también lo que ha de venir ahí. Vemos la dispensación de Cristo ahí. El descanso que va a haber en el milenio, en la séptima dispensación. Entonces, esto nos enseña Pablo y nos enseña también de que él quitó de en medio estos decretos contrarios que eran, ¿cierto?, en contra de nosotros, todas las acusaciones que teníamos en contra de nosotros, y dice que las clavó en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo se ocupó de preservar el aspecto moral del mandamiento, aclarando que es lícito hacer el bien en los días de reposo. O sea, que es lícito ocupar el tiempo para hacer el bien. Para él, la santificación del uso del tiempo implica mucho más que lo ceremonial. Cada uno de los días, y en especial el día del Señor, deben estar dedicados a realizar la obra de Dios, la que Él nos ha encomendado, no dejando como los fariseos lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es por eso que el Señor guardaba de esta manera el día de reposo, con misericordia, sanando enfermos, ¿cierto?, predicando la palabra del Señor. Entonces corresponde que los cristianos adopten el sábado como día de culto al Señor. Por coincidencia, hoy día es día sábado. Sabemos que Cristo cumplió la ley moral con su obediencia, pero no la anuló. Repito, sabemos que Cristo cumplió la ley moral. Él guardó, ¿cierto?, lo moral de los mandamientos del Señor con su obediencia. Así Él cumplió la ley con su obediencia, pero no la anuló, porque a nosotros nos es necesaria la obediencia, dice la Escritura. No es necesaria la obediencia, y como hemos, ¿cierto?, mencionado en temas anteriores, el carácter de Dios debe cambiar antes de cambiar sus absolutos morales, su ley moral. Él no puede cambiar. Siempre Él va a considerar que es bueno hablar la verdad y que es incorrecto mentir. Por lo tanto, esta ley no se anuló en la cruz. La que sí anuló fue la ley ceremonial. Porque con su sacrificio perfecto que quita el pecado, ya no es necesario ofrecer sacrificios que solo cubrían el pecado. Entonces, esta fue la parte de la ley que se anuló. Por eso que, ¿cierto?, Él dijo que no he venido a abrogar la ley, a anular la ley, sino a cumplirla. Él cumplió la parte ceremonial con su sacrificio. Con su sacrificio. Él no tenía necesidad de sacrificar animales porque Él era santo, pero se sacrificó a sí mismo porque nosotros necesitábamos, ¿cierto?, un sacrificio para estar en paz con Dios. Necesitábamos un sustituto que pagara nuestra penalidad, que era la muerte. Y también el Señor anuló la justicia que implicaba la ley civil, ¿cierto? Sabemos que en estos 3 elementos se compone la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. Y esta parte de la ley civil es la que es, ¿cierto?, más citada, la del ojo por ojo, la del diente por diente, ¿cierto? El que la hace me la paga. Y el Señor también anuló esta
perspectiva de ver la vida, ¿cierto? Este paradigma que había en el Antiguo Testamento, anuló la justicia que implicaba esto por medio de su gracia. Porque Él nos vino a enseñar su ley, la ley de Cristo, la ley de la misericordia, la ley del amor, la ley de que el que te llena en una mejilla, ponle también la otra. Entonces Él le dio otro aspecto a la palabra del Señor. Él profundizó más y desarrolló más todo esto. Entonces, antes de la resurrección, antes de la resurrección de Jesús, los judíos guardaban este día séptimo, este séptimo día, este día sábado, y lo santificaban considerándolo un día de reposo, de oración y de estudio de las Escrituras. Sin embargo, cuando resucitó el Señor, se apareció el primer día de la semana, dice la Escritura, que correspondía al día domingo. Es decir, salió del sepulcro y se manifestó en 2 ocasiones a sus discípulos durante ese día. Según Agustín y Atanasio, cristianos que vivieron, ¿cierto?, en los primeros siglos, con eso pretendía darles a entender que trasladaba el día de reposo ceremonial judío al día del Señor. Eso era la interpretación que le daban algunos cristianos, ¿cierto?, que vivieron en la antigüedad. Sin embargo, dicho traslado, institución del día, no está escrito en las Escrituras como mandamiento apostólico a los gentiles, a nosotros. No está escrito, que todo gentil guarde un día y que lo haga especial. No está escrito. No obstante, los discípulos, luego de la manifestación de Cristo, para celebrar la resurrección de Jesús, de manera voluntaria adoptaron este día para un día especial de culto. Y lo podemos ver también en las Escrituras, no solamente en la historia, sino en las Escrituras. Hechos 27 dice: el primer día de la semana, reunidos los judíos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Gloria a Dios. Y en 1 Corintios 16:2 dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, le decía a los corintios, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces vemos que ellos establecían un día voluntario para el culto y para el servicio a Dios. Esto es lo bíblico. En la historia, Ignacio de Antioquía, uno de los padres de la iglesia, como se les menciona, más antiguo, que vivió en los tiempos del apóstol Juan, dice que todo aquel que ame a Cristo santifique el primer día de la semana, el día del Señor. Con todo, el Nuevo Testamento aclara que los cristianos no están sujetos a normas rígidas respecto de los días de reposo, pues eso es la parte ceremonial del mandamiento, pero la observancia moral del día es hacer el bien con nuestro tiempo. Si la iglesia primitiva tenía un día especial de culto, como lo declara la historia, para su Señor lo hacía. Mas la doctrina del Nuevo Testamento nos enseña que la observancia moral, cuando la observamos, esta ley de forma moral, la guardamos, así como Cristo. Leamos Romanos 14, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. He leído de hermanos usados grandemente en la mano del Señor que guardaban la parte ceremonial de este mandamiento. Pero aquí la Escritura nos dice que si un hermano hace diferencia entre un día, no, para mí este día es especial, y para otro no, para mí el día de mi cumpleaños es un día cualquiera, por ejemplo, o el día sábado para mí es otro día, porque yo todos los días le dedico el tiempo al Señor. Dice: cada uno esté plenamente convencido. El que hace caso del día lo hace para el Señor, dice, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios.
En Hechos, capítulo 15, versículo 28, se nos dice que los apóstoles, ancianos y hermanos, inspirados por el Espíritu Santo, establecieron cosas necesarias para los gentiles. Y aquí está la cita, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, dice, y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de animales con muerte, cierto, por asfixia, y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. El contexto era esclarecer si la circuncisión era necesaria para la salvación o no. Pero se confirmó que por la gracia del Señor Jesús somos salvos. En esa reunión el apóstol Pablo habló, el apóstol Pedro habló y dijo que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, cuando había toda esta discusión acerca de la circuncisión. Pero en la exhortación que se nos da aquí en la Escritura, para nosotros los gentiles no se incluyó la circuncisión, ni se incluyó tampoco el guardar el sábado, sino que nos abstengamos del pecado, ¿cierto? Con el fin de estimular a los gentiles a la santidad, a guardarse de cosas profanas, dañinas y pecaminosas. Entonces aquí vemos por la Escritura todas estas cosas que rodean este tema, donde el Señor nos enseña que nosotros estando en Cristo guardamos la ley. Con nuestro tiempo guardamos la ley. Porque Cristo es hecho para nosotros, ¿cierto? Como predicaba nuestra hermana Iri la vez pasada, justicia de Dios. Somos justicia de Dios en Cristo. Somos justificados porque estamos en Cristo. Hay formas de transgredir este mandamiento. Este cuarto mandamiento se rompe cuando se ocupa el tiempo para hacer malas obras, cosas que le desagradan a Dios. Cuando ya directamente no le dedicamos el tiempo al Señor, o como dice la Escritura, no nos acordamos de nuestro Creador en nuestros días de nuestra juventud. Y el Señor dice, aborrece Jehová los pies presurosos para correr al mal. Cuando, ¿cierto?, hacemos apresuradamente lo malo delante del Señor, cuando nos deleitamos en cosas que no son agradables a Dios, transgredimos por nuestro tiempo este mandamiento, porque no se lo dedicamos al Señor, porque no hacemos las cosas considerándolo a Él. Otra forma de transgredir este mandamiento es cuando no ocupamos el tiempo para lo que es provechoso y lo mal utilizamos en cosas vanas. Cuando desperdiciamos nuestro tiempo, cuando podríamos hacer cosas mejores y no las hacemos por X razón, ahí ya hay una transgresión. Y es peor aún cuando es en cosas vanas. La palabra dice, ¿cierto?, en Efesios 5:16, que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Entonces debemos aprovechar el tiempo porque se nos ha dado un regalo en este tiempo. El ahora es un regalo, el presente es un regalo. Nuestro tiempo es un regalo de Dios para que podamos ocuparlo en Él, gastarlo en Él, invertirlo en Él. Otra forma de transgredir este mandamiento es cuando estamos ansiosos, cuando tenemos ansiedad en nuestra vida y no descansamos en Cristo. La palabra dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿cierto?, con acciones de gracia. Y Pedro nos dice en su libro que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces este mandamiento habla de descanso en un día. Y ese día representa a Cristo. Él es nuestro descanso. Esa es la parte espiritual. Y cuando estamos ansiosos y no descansamos en Él, transgredimos así este mandamiento. Porque la palabra, la ley es espiritual, dice la Escritura. O por ejemplo, otra cosa es cuando no creímos las promesas que nos da el Señor. Cuando el Señor nos da una promesa y nos habla de que estamos ciertos en sus manos y que Él va a hacer algo de nuestras vidas o de nuestros hijos o de alguna área, cierto, de
de nuestro bienestar, ya sea espiritual, material, y no creemos su promesa, cuando no descansamos en su palabra, cuando no descansamos en la roca, ahí transgredimos este mandamiento. Otra forma es cuando nos olvidamos de algún deber, cuando debemos hacer algo, cuando a lo mejor le hemos prometido al Señor algo a Dios y no lo hacemos, lo olvidamos, nuestro deber, o no consideramos a Cristo, porque el mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Cuando no nos acordamos de Cristo, cuando no consideramos la opinión de Cristo, el comportamiento de Cristo, cómo Él respondía, cómo era su carácter, cómo era el carácter de Él, el corazón de Él, su espíritu, cuando Él respondía a las circunstancias que le tocaban vivir. Cuando a lo mejor tenemos una circunstancia de estar a lo mejor en enojo, cuando tenemos enojo en nuestro corazón, ¿qué dijo Cristo? Consideremos a Cristo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, dice. Entonces, debemos considerar lo que Él dijo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y que cualquiera que se enojare sin causa con su hermano, ya dice que es culpable de un juicio. Ya Dios puede juzgar algo de ti. Y la idea es que seamos irreprensibles delante del Señor. Como decía nuestro pastor, que no tengamos una arruga, que no tengamos algo que pueda ser para nuestra reprensión. Transgredimos también este mandamiento cuando somos negligentes en nuestra búsqueda o comunión en Dios. También transgredimos este mandamiento. La Escritura nos dice que debemos buscar a Dios en todo tiempo. Dice: bienaventurado el que vela a mis puertas cada día. Temprano, dice. Esa palabra temprano en el hebreo es diligente, es de mañana. Entonces, cuando somos negligentes en nuestra búsqueda con Dios, en nuestra comunión con Dios, porque nuestro primer deber es atender, a Dios. Atender la cita que tenemos cada día con Dios. Atender nuestra vida espiritual. Necesitamos porque somos como ese ciervo que brama por las corrientes de las aguas. En una ocasión tuve un sueño, el Señor me mostraba que había leones a la orilla del mar. Y estaban los leones, era como una manada, y yo no hallaba ni una escapatoria que tirarme al agua. No hallaba, porque si corría me iban a alcanzar. Y la única escapatoria era ir al mar, ir al agua. Si no vamos al agua, dice que el devorador está ahí, pendiente, escondido, para que cuando estemos desprevenidos, atacarnos. Cuando estemos débiles, atacarnos. Cuando estamos débiles, es el mejor momento para orar. Es cuando más debemos aferrarnos a Dios y con uñas y dientes aferrarnos al manto del Maestro. Cuando somos holgazanes o negligentes en nuestro trabajo secular, también rompemos este mandamiento, porque se nos manda, a trabajar responsablemente. Y Proverbios dice, que la mano negligente empobrece, dice. Y el diligente tiende a la abundancia. Y eso se puede, interpretar en lo material o en lo espiritual. Entonces, estas son 7 formas de transgredir este mandamiento. Pero dicho todo esto, enfoquémonos en la espiritualidad de este mandamiento. ¿Cómo obedecerlo? Hay formas de quebrantarlo y formas de obedecer a Dios, formas de agradar a Dios. No sé si usted quiere agradar a Dios. Amén. Y hay cosas útiles y prácticas que nos enseña el Señor. La palabra dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Shabbat significa descanso, reposo. La Reina Valera lo traduce como reposo, pero la transliteración es sábado, Shabbat, descanso. Eso es lo que significa. Este era el día en que los judíos se recuperaban y se fortalecían después de 6 días de trabajo. Y esto también es lo que pasa, nosotros cuando descansamos, nuestro cuerpo se regenera. Nuestro cuerpo, se empieza a recuperar de los trabajos del día.
y era un día donde podían acercarse más a la comunión con Dios. En este día los israelitas meditaban sobre la obra de la creación del universo, ¿cierto? Porque dice, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y todas las cosas que hay, y reposó en el séptimo día. A modo de prefacio a este mandamiento, dice un memorial: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El término acuérdate nos muestra que tendemos a olvidar. Cada cosa que está escrita en la palabra, por algo está escrita. Por algo está escrito lo que está escrito. Porque Dios conoce al hombre y conoce la condición en la que estamos ahora, ¿cierto? Después de la caída del hombre, ¿cierto? De la comunión con Dios. Entonces dice, acuérdate. Siempre nos dice, acuérdate. Porque tendemos a olvidar. Y nos desviamos, ¿cierto?, del tiempo de adoración y devoción a Dios. Necesitamos siempre estar recordando. Necesitamos siempre poner la alarma. Necesitamos siempre, ¿cierto?, planificar nuestros quehaceres, porque si no los olvidamos, no lo hacemos. Necesitamos meditar en su palabra que nos guía a Él. El motivo de recordar antiguamente era para poner por obra la santificación del día. Ese era el motivo para recordar. Pero ahora debemos acordarnos de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos recordarnos que debemos santificarnos, que debemos apartarnos a nosotros mismos del mundo y acercarnos a Dios. Porque Él nos dijo, sed santos como yo soy santo. Y apártese de iniquidad, dice, todo aquel que invoca el nombre del Señor. El día de reposo quiere decir un tiempo de descanso. El mandamiento requiere que descansemos de nuestras cargas y trabajo. Por eso Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La moralidad o la esencia de este mandamiento no reside en un día concreto, sino en el reposo, en el descanso, en el depender de Dios. La palabra santificar en este mandamiento quiere decir consagrar. Consagrar o separar como algo especial. ¿Has santificado a Cristo como alguien especial en tu vida? ¿Tiene Jesús un lugar principal en tu tiempo? ¿Te has apartado del mundo para estar con Él? Recuerdo cuando conocí al Señor y empecé a conocerlo a Él y increíblemente a pasar más tiempo con Él que con mis amistades. Y fui perdiendo amigos por conocer a Dios, por empezar a hacerme amigo de Jesús. Porque ya los demás no hacen lo que tú haces. Ya no siguen lo que tú sigues. Ya no corren, ya tú no corres en lo que corrías antes. Y la palabra dice que para ellos es como locura, extraño que no corramos en el desenfreno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios te va transformando en el caminar. Dios va cambiando. ¿Y por qué así ahora? Si antes no era así. Antes no era así y va progresando. Nosotros vamos en el camino progresando, dice la Escritura. Dice que el camino del justo es como la luz de la aurora, dice, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Debemos, ¿cierto?, ir de victoria en victoria, de gloria en gloria. Aunque a lo mejor no estemos corriendo, caminen. Si no caminamos, gateamos o nos arrastramos, pero seguimos adelante, hermano. Seguimos adelante porque la palabra dice que si la simiente de Dios mora en nosotros, no pecamos, dice la Escritura, y no somos de los que retroceden, hermano. No somos. Si hemos conocido a Dios, debemos, ¿cierto?, estar velando. Velando y estar atentos, ¿cierto? La palabra santificar, esto era lo que significaba. Pero para Dios, para nosotros, Jesús debe ser algo especial. La santificación del día de reposo consiste en dos cosas: descansar de nuestras propias obras y llevar a cabo un desempeño meticuloso de nuestros deberes santos. Esto es lo que hacían los judíos, ¿cierto? Trabajaban y después ese día descansaban. Esto quiere decir que debemos descansar en Cristo, nuestro reposo, echando sobre Él nuestras cargas, pero también no descuidando nuestra comunión con Él. Estos son los dos aspectos que debemos cumplir ahora: descansar en Él, confiar en Él, confiar en el Señor. Y no descuidar nuestra comunión con Él. No descuidar nuestra comunión. Dice, este mandamiento denota que Dios es el Señor soberano de nuestro tiempo.
Este mandamiento se dio para la regulación del tiempo del hombre, que debe ser usado y mejorado por nosotros de acuerdo con lo que Él ha especificado aquí. El Señor nos guía a qué hacer con nuestro tiempo. Nos habla qué debemos hacer con nuestro tiempo. Aprovecharlo, buscarlo, ser responsable, ¿cierto? Dar buen testimonio de nuestro comportamiento. Este mandamiento además se dio para delimitar el quehacer del hombre. 6 días trabajarás. Es tan relevante como acuérdate del día de reposo. Para santificarlo, dice, habla espiritualmente de tener comunión con Cristo. El trabajo puede ser en la obra del Señor o secular. Podemos trabajar muchos días, pero nuestras obras no nos darán descanso. No nos dará ni la justificación ni la salvación, sino solo aquel que da descanso para el alma. Solo Él da el descanso para el alma, hermano. Debemos descansar en Él, confiar en Él y a la vez, ¿cierto?, laborar en Él, trabajar en su viña, hermano. La voluntad revelada de Dios es que el hombre debe trabajar, no perder el tiempo. Esto nos exhorta a echar mano a la obra, a trabajar en su viña, ¿cierto? 6 días trabajarás. Eso es lo que nos dice, ¿cierto?, esta palabra. 6 días, dice, trabajarás. La religión no justifica la ociosidad. No porque ahora, ¿cierto?, seamos cristianos, vamos, ¿cierto?, a relajarnos. Vamos ahora, ¿cierto?, sí, ya total, me voy con él. No. Debemos vivir con un llamamiento. Tenemos el deber de trabajar 6 días como de descansar en aquel que es nuestro día de reposo. Porque oímos, dice el apóstol Pablo, que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Un cristiano no solo debe tener presente el cielo, sino también su propio llamamiento. Adán, a pesar de él ser el rey del mundo, no debía estar ocioso. El Señor lo mandó a trabajar. Y algunos piensan que el trabajo fue el castigo que le dio Dios por pecar, y no es así. No es así. El castigo que le dio Dios es que ahora iba a sudar en su trabajo. Ahora iba a ser una carga para él su trabajo, iba a haber fatiga, iba a haber cansancio. Y eso es lo que nos genera el mundo. Cansancio, fatiga, ¿cierto? Y por eso que también la Escritura dice que los que esperan en Él renovarán nueva fuerza. Correrán, dice, y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Es porque en el cielo, cuando tengamos esos cuerpos glorificados, yo creo que correremos y no nos cansaremos. Haremos la obra sin fatigarnos, no como lo hacemos ahora, que a veces no queremos hacer las cosas y debemos obligarnos a hacer las cosas. Pero en Dios no debe ser así. Cuando nuestros afectos no están en lo que hacemos, y más si es para Dios, Dios no lo toma como algo agradable. Cuando está nuestro amor en las cosas que hacemos, ahí para Dios, ahí recibe nuestra adoración. Por eso que dice la Escritura que a los que en el mandamiento, lo voy a leerlo porque se me olvidó. Dice que Él tiene misericordia, ¿cierto?, de los que lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces ahí habla de nuestro afecto. Bien, el trabajo es bueno para el hombre y el mandato dice 6 días trabajarás. Descansar no significa holgazanería. Por tanto, el reposo sabático no significa inactividad, porque Satanás aún encuentra algunas travesuras para ocupar manos ociosas, ¿cierto? Vivir sin un llamamiento nos expone a la tentación. La palabra dice que el que antes robaba, no robe más, sino ocupe con sus manos, haga con sus manos el bien. Entonces ya no es solamente dejar de hacer algo, no es solamente, por ejemplo, dejar de fumar, dejar de robar, dejar de, ¿cierto?, no sé, mentir, dejar de hacer algún pecado, sino que ocupar ese vacío, llenar ese vacío con lo bueno. Dice que el que antes robaba no robe más, sino ocupe con sus manos, haga el bien con sus manos. Entonces, cuando nos ocupamos en hacer cosas en Dios, dejamos fuera la tentación.
No hay espacio para la tentación, no hay espacio para el pecado, no hay espacio cierto, para que el enemigo tenga un lugar en nuestra vida. Cuando nos llenamos de él, no sembramos en tierra estéril nosotros, pero Satanás siembra la mayor parte de sus semillas de tentación en una tierra estéril, sin un llamamiento. La mejor manera de evitar los malos pensamientos y la tentación es ejercitarse en la piedad. Debemos hacer todo el bien que podamos. El pecado no guarda el día de reposo, así que las obras buenas tampoco deberían hacerlo. Tampoco deberíamos dejar de hacer buenas obras. Y eso es lo que nos dice la Escritura, que no desmayemos. No desmayemos porque vamos a cegar en algún momento. Vamos a cegar en el acierto de la ley de la siembra y la cosecha. Vamos a cegar. No debemos hacer obra alguna al estar en aquel que es el día de reposo. Y ya estamos terminando. Cuando estamos en Cristo, nuestras obras no nos van a salvar, sino nuestra fe. Y cierto, las obras son el indicativo de que estamos creyendo verdaderamente en Dios. Porque en el día séptimo descansó Jehová. Solo en ese día cesó de su obra. En ese día reposó y se agradó su alma. No debes creer que por tus buenas obras te ganas el cielo. Solo en Cristo tienes paz para con Dios. Solo en Él el Padre tiene complacencia. Él es su Hijo amado. En Él tiene el Padre complacencia. Y cuando estamos en Él y hacemos las obras de Él, el Señor se complace con nosotros. Dice que el hijo sabio alegra al padre, pero el necio es tristeza de su madre. Entonces debemos hacer eso, agradarlo a Él. Que nuestro padre diga, mi hijo se ha esforzado. Mi hijo está haciéndolo bien. Voy a bendecirlo. O voy a mejorar su obra, voy a darle un indicativo, un consejo. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Este mandamiento deja en claro que Dios debe ser adorado en el hogar, porque manda el cese de toda obra y de toda persona que está en la casa. Por supuesto, que observen ese día, inculcando la práctica del culto familiar. El Señor, cierto, se preocupa del ámbito familiar. Y este pasaje habla del ámbito familiar y nos habla de que debemos adorarlo. Debemos mantener la lámpara encendida en nuestro hogar. Que no escasee la palabra en nuestra casa. Que no escasee la palabra en nuestras vidas, hermano. Es importante también no confundir los medios con el fin. Las devociones privadas y familiares son los medios. El fin es el descanso en el Señor. El fin de nuestros medios es confiar en Él, es tener comunión con Él, es conocerlo a Él. El ayuno no es un fin en sí mismo ni la oración, sino son un medio para conocer a Dios. Ese es el fin, el conocer a Dios. Es importante no confundir estos aspectos. El propósito de la institución del día de reposo judío era recordar la creación de Dios. Ese era el propósito de este mandamiento para los judíos. Recordar la creación de Cristo. En cambio, el día del Señor voluntario era para recordar la redención de Cristo. Para eso ellos, los primeros cristianos, instauraron un día voluntario de búsqueda a Dios, de reposo en Cristo, para recordar la redención. O sea, antes era para la creación, para recordar que Él era el Todopoderoso, el Creador del universo, pero ahora es para acordarnos de Jesucristo, de la redención. Me acuerdo de la película de Policarpo, cuando encarcelan a un joven, lo toman prisionero porque él no se doblegó a decir que el César era el Señor. Y Policarpo le grita y le dice, acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor en ese momento donde iba a ser probada su fe, donde ese joven iba a lo mejor tener que morir por Cristo. Y ese fue su consuelo. Acuérdate de Jesucristo. Cuando estamos, cierto, en nuestras peores circunstancias en nuestra vida, cuando somos tentados, cuando hay lucha en nuestra mente,
cuando, cierto, en nuestra familia tenemos dificultades, acordémonos de Jesucristo, porque ahí está el descanso. Ahí el Señor nos da la paz, el descanso para nuestras almas, en Cristo Jesús. Se hizo una obra grande, la creación, pero se hizo una obra más gloriosa, que fue la redención. La palabra dice que la creación fue hecha por la palabra de Dios, por su palabra, creó todas las cosas. Pero en la redención hubo más que una palabra, hubo una encarnación, hubo obediencia de parte del Señor, hubo, cierto, un sufrimiento de Cristo. Dice que hubo también derramamiento de sangre. O sea, costó más redimirnos que crearnos. Costó más redimir a alguien que no conocía a Dios que crearlo. Y eso es tremendo, hermano. Amén. Y eso toca mi corazón, porque Dios dice que demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero cuando llega Jesús a la vida de alguien, también hay una nueva creación. También hay una creación ahí. El Señor nos redime, nos salva, cierto, de muchas cosas, personales, internas, externas, pero también crea en nosotros algo bueno, algo lindo, hermano. Crea un carácter diferente. Empieza también a crear una resiliencia, hermano, porque en el caminar también muchas veces nos caemos. Y antes, cuando nos caíamos, ¿en qué nos refugiábamos? ¿En qué descansábamos? Yo descansaba en la droga. Quería olvidar. Quería sentir un placer momentáneo que después me iba a traer, cierto, culpa, angustia, resentimiento, iban a volver las mismas cosas. Pero en Cristo es diferente. Es diferente en el Señor. También hay pruebas, luchas, pero hay un gozo inexplicable, hermano. Y Dios nos da la fuerza. Nos da la fuerza para seguir avanzando. Seguir avanzando en el Señor. Cada uno está en un tiempo diferente. Cada uno está pasando cosas diferentes. Pero el camino es el mismo. Él es el camino, la verdad y la vida. Así que esta es la palabra del Señor, mi hermano. Póngase de pie, vamos a orar. Él nos recuerda que Él es nuestra roca de refugio. Él es nuestro descanso, hermano.